Buenas noches, bienvenidos a su clase de físico-química del 8 de noviembre. Hay un comentario importante, viendo que los exámenes empiezan el 20, de manera tal que los problemas que van a quedar de tarea, que voy a subir máximo el día viernes, por favor, esos problemas deben de resolverlos. Hay que está en 001, ¿no? Ustedes deben de resolverlo, van a quedar como tarea y a la vez esos son reactivos, ¿no? Porque sobre esos problemas es que se va a generar la lección y el examen. Por favor, la persona que está como 001 tiene que colocar el nombre, si no, yo no puedo dejarlo en clase. Me escuchó el dispositivo que tiene 0001. Por favor, identifíquese quien esté empleando ese dispositivo. Ya se fue mejor el semestre. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver problemas relacionados a la calorimetría, ¿no? Que es el calor. Y vamos a emplear la ecuación de calor que relaciona la masa con el calor específico y la variación de la temperatura. Entonces, tenemos el problema que dice lo siguiente, ¿no? Hallar la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura, hallar el Q necesario para elevar la temperatura de 100 gramos de cobre. Elevar la temperatura de 100 gramos de cobre desde 10 grados a 100 grados. Entonces, esa es la primera parte del problema. Luego le pregunta que suponga que a 100 gramos de aluminio, a 10 grados centígrados, se le suministra la cantidad de calor del apartado anterior. Entonces, vamos a resolver progresivamente. Entonces, lo primero dice hallar la cantidad de calor necesaria. Nosotros ya vimos en la parte teórica que calor es igual a MCP, calor específico, lo voy a poner por delta T. Lo voy a dejar como calor específico en razón de que ya vamos a ver otras ecuaciones en las cuales habrá el dato del calor específico a presión constante y el otro calor específico a volumen constante. Por ahora solamente nos basta saber que en la ecuación de calor está inmerso el calor específico. Y entonces, por ejemplo, para el cálculo, el problema no nos ha dado, por cierto, el calor específico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a la tabla de calor específico. Entonces, en estas tablas, yo les había mostrado en clases anteriores que hay todo un detalle, ¿no? De materiales. Entre esos estaba el cobre. Y el calor específico de cobre
es 0,093. 0,093. ¿Y cuáles son las unidades del calor específico? Calorías, gramos sobre grado centígrados. Bien, entonces vamos a sustituir, no hay mucha ciencia en esto. El calor es igual a la masa de 100 gramos hemos revisado que si el valor específico de cobre está en unidades calorías, gramos, grados centígrados, eso está armonizado con los gramos de la masa de cobre. Entonces, por 0,093 calorías, gramos, grados centígrados. Y el delta temperatura, pues lo tenemos acá, ¿no? Nos dice que quiere saber qué calor se necesita para incrementar la temperatura de 10 a 100 grados centígrados. Por lo tanto, este delta T les había sumado que no es otra cosa sino un gradiente o un delta. Y ese delta es la temperatura final menos la temperatura inicial. El terminal es 100 menos el inicial. El terminal es 100, el inicial es 10 grados. Ya tenemos todos los datos. Lo que hacemos ahora es multiplicar. 100 por 0,093 por 90. ¿Cuánto da eso, señores? Alicia Banchón, en la calculadora, por favor. Señorita Alicia Banchón. Sí, Miss, deme un minuto. Es 100 por 0,093 y por 90. $837. 837. Sí. ¿Qué unidades, señorita Banchón? Bueno, elimino gramos y quedan calor sobre grados centígrados. Gramos, Ajá, los elimino. grados centígrados con grados centígrados. Ah, ya, sí, entonces queda 837 Calorías. calorías, sí. Escala, por eso que es calorías. Ajá. Bien, hasta ahí no ha habido ningún problema, ningún tipo de confusión, con nada ni con nada. Entonces, vamos ahora a calcular el literal B de este problema. Ahora nos dice que supongamos que a 100 gramos de aluminio, es decir, que cambio, ya no va a ser el cobre, sino habla del aluminio. Suponga que a 100 gramos de aluminio, a 10 grados centígrados, se le suministra la cantidad de calor de 837 calorías. Y me pide deducir qué cuerpo, si el cobre o el aluminio, estará más caliente. Mire usted eso. Le dice que use esta misma cantidad de calor y le dice que suponga que ahora la masa es de aluminio y tiene una masa de 100 gramos a 10 grados centígrados, ¿cuál va a estar más caliente?
si el cobre o el aluminio. Y por supuesto, nosotros tenemos que recurrir a las tablas de calor específico y ahí nos va a dar el calor específico del aluminio. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Esta es la primera instancia. Vámonos a ver. Ahora nos pide trabajar con una masa de aluminio. Esto era masa de cobre. Ahora pide aluminio. Y el calor específico del aluminio. Y el delta T, ya sabemos que es 90, ¿verdad? Ahí tendría que despejar la temperatura final, máster. Habría que con 10 grados, o perdón, con 10 grados centígrados. Entonces vamos a ver el calor. Delta T, vamos a calor, se queda como numeral. La masa va abajo. Viene esto es aluminio, por si acaso. Esta es la A mayúscula. Cuidado, alguien a creer que es el gradiente de temperatura. El calor específico del aluminio, en este caso, en la tabla, menciona que es 2.217. Y las mismas unidades, caloría, gramo, grados centígrados. $137 dividido para 100 gramos, y el calor específico con su calculadora, señores. Con su calculadora. 100 por 0,217. Esto le da abajo 21,7. Entonces divida 837 dividido para 21,7. Erika Andrade, por favor. Sí, máster. A ver, un momentito que me perdí ahí mismo. 837 ¿Ya? dividido para 21,7. Ahí, ok, máster. 38,57. ¿Qué unidades es? Este es un delta de temperatura. Celsius. Grados Celsius, correcto. Entonces, ahora viene nuestro análisis, ¿no? Acá tenemos en el primer caso del aluminio. ¿Cuál fue el variante de la temperatura? Pregunto a Jessica del Pozo. Buenas noches, maestra. Dígame. En la primera parte del problema, con el material o la masa de cobre, ¿cuál fue el gradiente de temperatura?
¿Cuál fue ese diferencial? ¿A cuántos grados está esto calentándose? Sería 90. 90. Y en el segundo caso, el material de aluminio, ¿a ¿Ya? cuánto corresponde el nivel de temperatura? Mm, Oiga, lo acabamos de calcular, por favor, señores. 38,57 más. Correcto. Entonces, ¿cuál en verdad está más caliente? ¿El cobre o el El aluminio? cobre, el El cobre. 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 Esa es la respuesta. Correcto. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho un comparativo a partir de la ecuación del calor. Hemos hecho un comparativo. Y el problema le especificaba que tenía que usar la misma cantidad de calor que se empleó en la primera parte del problema, que era la del cobre. Ya en la parte B le pide hacer un comparativo de los deltas de temperatura. Y como hemos podido apreciar, en el primer caso tenemos 90 grados centígrados y en el segundo 38,7, 38,5. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Está claro este problema? Bien, por favor, 2 minutos para copiar los datos y para borrar la pizarra. 2 minutos, por favor. Bien, confirme, yo creo que sí se puede borrar la pizarra. Sí, máster, sí.
Ya, el siguiente problema menciona lo siguiente. Me pide hallar el calor que se debe de extraer. ¿Cuál es el calor que se debe extraer? De 20 gramos de vapor de agua. De 20 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados. Para condensarlo y enfriarlo hasta 20 grados centígrados. Hasta 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que yo voy a tener un Q o un calor que se ha liberado en la condensación. En la condensación de los 20 gramos de vapor a 100 grados centígrados. Entonces, ese calor liberado, vamos a ponerlo acá, ese calor liberado, es igual a la masa por el calor de vaporización. Entonces, recuerde que acá tenemos ya en juego los valores estándares para el agua, tanto de calor específico como el tema también de las variaciones de temperatura, ¿no? Entonces, nos habla de 20 gramos de vapor de agua. Por lo tanto, esta es la masa. 20 gramos de vapor de agua. Y el calor de vaporización, de acuerdo a las tablas estándares que tenemos, ¿a cuánto es igual? Gabriel Alvarado, ¿cuál es el calor de vaporización? Gloria Banoni, ¿cuál es el calor de vaporización del vapor de agua? De repente el señor Olguín tiene a la mano ese valor. ¿100 grados? No, cuidado. El calor. El calor, el calor. No estamos hablando de la temperatura. Ya sabemos que se evapora. Estamos hablando del calor. Porque recuerden que la fórmula habla de la masa por calor.
Correcto, por ahí ya lo han colocado. Carlos Holguín, ¿cuál es el calor de vaporización? 540 calorías. 540 calorías sobre gramo, correcto. Entonces, al multiplicar 20 por 540, ¿cuánto da igual eso? ¿Cuál es el calor liberado? El calor liberado para la vaporización. $540 por 20, Gabriel Alvarado. No, no me asustar. A ver, ahí hay un problema, don Javier, con su cálculo. Nunca te vas a asustar, Viviana. Tú eres bien duro. 540, ahí sí, señor Lin. 10.800. 10.800. Correcto. Pero acuérdense que dijimos que no podíamos trabajar con esa cantidad. Entonces, en notación científica, ¿cuánto sería? 1,08 por 10. Gema Intriago, responda. Gema Intriago, Y máster, dígame. ya. Este valor tan grande no puede quedar así. Y ya hemos dicho que no trabajamos con valores tan grandes. Hay que expresarlo en notación científica. Entonces, 1,08 por 10 a la cuarta. ¿Y qué signo tiene eso? Positivo, bien. Dice Cervantes Molina. ¿Qué signo tiene ese cuarto? ¿Positivo o negativo? Positivo, máster. Sí, 10 a la cuarta. Ok. Gramos con gramos se va calorías. Este es el calor, el Q liberado del vapor de agua. Ahora, veamos el calor liberado por el enfriamiento. Este le vamos a poner mejor el Q liberado para la condensación, para que quede armonizado con los términos del proyecto. Ahora veamos Q liberado para enfriar. Masa por el calor específico del enfriamiento. Entonces, este calor específico, ¿a cuánto era igual? Y aquí hay algo bien interesante. El problema le dice y le menciona que lo va a enfriar hasta 20 grados centígrados. Por lo tanto, a esta ecuación, ¿qué otro factor hay que añadir o completarle, Lucas Zambrano? Se me está diciendo acá que hay una temperatura tope. Una resta máster. ¿Qué factor claro, es una resta, pero eso, ¿qué factor tendríamos que multiplicar? Pero la razón por la que lo multiplicamos es porque hay un tope de temperatura. Lo va a enfriar a 20 grados centígrados.
Entonces, si eso es Temperatura final. correcto, entonces hay que hacer un delta T. ¿Cuál es el calor el calor del enfriamiento del agua? ¿Cuánto es ese calor específico, Lady Lino? Lady Lino, responda. Alexis López. Alexis López. ¿Cuál es el calor específico? Por favor, recurran a las tablas y recurran a tener todo esto anotado, por favor. Las personas no le han prestado mucha atención a esos valores. Stephanie Pino, ¿cuál es el calor específico del enfriamiento del agua? Génesis Zambrano, Dígame, Master. ¿cuál es el calor específico del agua? O sea, no puede ser, de verdad que no puede ser. Nadie puede responder eso. No, ¿qué era 540, don Javier Villasí? ¿De dónde saca Ley Lino 4186? Explique, Ley Lino, ¿de dónde sacó ese valor? Ley Lino, ¿de dónde sacó ese 4186? Lanzan valores sin haber una explicación. Raúl Villafuerte, ¿cuál es el calor específico del agua? Raúl Villafuerte, conteste. Gracias, don Javier, gracias. Pero conteste Raúl Villafuerte, ¿cuál es el calor específico del agua? Uno, correcto, pero no es 1 grado centígrado. Cuidado. ¿Cuáles son las unidades, señor Villafuerte? No, no es Celsius tampoco. O sea, no son las unidades. El calor específico, ¿cuáles son las unidades? Génesis Zambrano. Dígame. ¿Cuáles son las unidades? A ver, señor Villafuerte, cuidado. El calor específico tiene unidades. No es solo la masa. ¿Cuál es? Hace un momento revisamos cuáles son las unidades de calor específico. Tiene que ser coherente con las unidades, si no van a tener problemas con los resultados. Leia Zambrano, ¿cuáles son las unidades de calor específico?
Eso, Carla Vera habla. Ya, pero estamos trabajando con kilogramos. Le pregunto a usted, Carla Vera. No estamos trabajando con kilogramos. Entonces, ¿con qué debería de ser? ¿Con qué unidades debemos de trabajar? Estamos trabajando con 20 gramos. Con gramos. Con gramos, correcto. Entonces serían calorías, gramos y grados centígrados. Vamos a reemplazar el calor liberado en el proceso de enfriamiento son 20 gramos por una caloría, gramos, grados centígrados. Y el delta T es 100 menos 20. Grados centígrados. Entonces, grados centígrados por grados centígrados se va. A ver, máster, no sería 20 menos 100. Correcto. El final menos de inicial. Y aquí hay algo interesante que vamos a observar. Si yo tengo este valor de 20 menos 100, ¿con qué signo va a quedar este calor? Le pregunto a Félix Aguirre. Negativo, máster. Negativo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es un calor que se ha perdido. El calor que ha sido expulsado del sistema. Claro, recuerden que finalmente los dos son calores liberados, pero el primer calor, que es el condensado, es de carácter positivo y el segundo es de carácter negativo. Entonces, ¿cuánto da esto? 20 por 80, ¿cuánto da? 1600. 1600. ¿Cuánto? Menos 1600. Si es 80, 1600. Pero yo no voy a trabajar con estos valores altos, entonces por lo tanto, este 1600 en notación se dice que es 1,6 por cuánto? Por 10 a la 3. De 10 a la 3. Aquí hay un detalle fundamental. Como yo tengo acá 10 a la 4, ya eso se trata de un acomodo matemático. Entonces, si se trata de un acomodo matemático, yo puedo colocar el 10 a la 4, pero ya no queda 1,6, sino que queda 0,16. 0,16. ¿Por qué hago esto? Porque luego el problema finalmente lo que me pide es que haya el calor total. Eso es lo que me pide. ¿Cuál es el calor total? Entonces, para yo hallar el calor total, tengo que sumar el primer valor con el segundo. Ya sabemos que ese valor es negativo. Entonces, el Q total
Voy a poner es igual al Q liberado de la condensación más el Q liberado del enfriamiento. Entonces, esto es igual. El primero es 1,08 más, aquí hay un menos, 0,16. Y este exponente, 10 a la 4, lo dejamos aparte, como un factor común de la operación. A ver, señores, 1,08 por menos 0,16, ¿a cuánto da igual? 1,08 por menos 0,16. ¿Cuánto da igual? Karen Esmeraldas. Karen Esmeraldas. ¿Cuánto da? 1,08 menos 0,16. Karen Esmeralda, repórtese. Lady Lino dice 0,92. Entonces, este es el Q total. Por 10 a la menos, por 10 a la 4. Y esto es caloría. Este es mi Q total. No, se equivocada, señorita Viola. Estamos restando 1,08 menos 0,16. ¿Cómo me va a decir que va a salir 0,16? 1,08 menos 0,16. Eso da 0,92. Es que primero dijo por, usted dijo primero 1,08 por menos 0,16, entonces por eso salió esa cantidad. Pues la operación es bien clara. Lo que está pasando es que tenemos un más por un menos. ¿Qué resultado tenemos ahí? Ya eso es matemático. Son detalles matemáticos que ya todos deben de manejar. Menos por más da menos. Entonces 1,08 menos 0,16, ¿cuánto da igual? Recuerden que este 10 a la 4 es un factor común. Por eso solo vamos a operar con los valores enteros, ¿no? Bien, en todo caso, el calor total es 0,92 por 10 a la 4 calorías. Pero mira, ese 0,92 es negativo o positivo. Negativo tiene que ser, ¿verdad? Nuevamente, ¿cuál de los dos valores es mayor? 1,08 o 0,16. El positivo, pues que es 1,08, el positivo. Por supuesto, el calor total es positivo. Signo diferente se resta.
pese a que tiene que manejar el concepto. El calor total es el calor del liberado por la condensación más el calor del enfriamiento. Lo que ocurrió es que en el calor del enfriamiento yo tengo un valor negativo. Valor negativo. Pero ese valor negativo es consecuencia del calor que se ha liberado. El calor que se ha liberado en esta segunda parte para dejar hasta 20 grados centígrados. Que es la condición que me da el problema. Hasta 20 grados centígrados. Nuevamente repito, el problema me pedía cuál es el calor que se debe extraer de 20 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados para condensarlo y enfriarlo hasta 20 grados centígrados. Eso es lo que me decía el problema originalmente. Entonces hay dos instancias, porque el estado de la materia no cambia bruscamente. Entonces de vapor de agua, del vapor del agua tengo que condensarlo. Entonces, al momento de condensarlo, se va a liberar una cantidad determinada de calor. ¿Cómo calculo eso? Fácil. La masa por el calor de vaporización. De repente alguien va a decir, ay, pero ¿por qué ahí no hay un gradiente de temperatura? Porque estamos nosotros condensando el vapor de agua. Estamos condensando, no hay como tal una temperatura final establecida. Entonces aplicamos directamente la masa por el calor específico de vaporización, que es 540 calorías sobre gramo. Ahí nos da un calor, un Q liberado. La segunda parte tiene que ver con el enfriado. Entonces, ahora vamos a enfriarlo, pero nos pide y nos especifica el problema que hay que enfriarlo hasta 20 grados centígrados. Entonces, ya acá es diferente, porque de 100 grados centígrados va a llegar hasta los 20 grados centígrados. Entonces, ya acá sí interviene ese delta T. Y yo procedo a hacer el T final menos T inicial. El T final es 20 y el T son 100. Entonces, al momento en que aplico yo la ecuación de calor liberado para el enfriamiento, esto me da como resultado un valor negativo. Luego, como nos piden calcular el calor total, entonces yo voy a sumar el calor liberado por la condensación más el calor del enfriamiento. Pero no puedo olvidarme que en esta suma de calores yo tengo un valor negativo, que es 0,16. Voy a dejar el 10 a la 4, que dijimos que
ya era un acomodo matemático, ¿no? Si tengo acá 10 a la 4, acá también puedo dejarlo al mismo exponente, 10 a la 4. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder solo trabajar para comodidad nuestra de los cálculos con los valores enteros, que es 1,08 y 0,16. Entonces, eso me da valor total de 0,92 por 10 a la 4. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Voy a hacer mis otro ejercicio parecido a este. Ya, primero indiquen si pueden, si se puede borrar la pizarra. Yarixa Dumes, indique si se puede borrar la pizarra. Sí, mi, ya copié. Gracias. Bien, veamos otro. Acá nos piden hallar la temperatura resultante. Hallar la T resultante. No va. Ya la T resultante de la mezcla de 150 gramos de hielo a 0 grados centígrados y 300 gramos de agua. A 50 grados centígrados. Ahora me pide ya la temperatura resultante, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Tengo una mezcla de 150 gramos de hielo y lo voy a mezclar con 300 gramos de agua a 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a hacer un dibujo porque a veces estos problemas requieren
Un dibujito para mejor entender. Aquí está mi cubo de hielo. Y acá está el agua. Entonces, es necesario encontrar el calor para que este hielo se funda, o se mezcle completamente con el agua. Entonces, el calor para fundir el hielo es igual a la masa por el calor del fusión. La masa de hielo es 150. ¿Cuál es el valor del calor específico de fusión? ¿Cuánto es el calor de fusión? Estamos hablando del calor de fusión del agua. 100 grados Celsius. No, eso es la temperatura. Y no pueden confundir, por favor. Nuevamente, para mí que no están haciendo su tarea. Se explicó que el calor es una cosa y la temperatura es otra. Estamos calculando calor para fundir este pedazo de hielo de 150 gramos para fundirlo y hacerlo agua. ¿Cuál es el calor de fusión? El calor. Cristian Sandumbide. ¿Cuál es el calor de fusión? Ya, pero me están dando valores en joules o kilogramos. Estamos trabajando en joules y en kilogramos. Les pregunto, tienen que ser coherentes con las unidades, tienen que armonizar. Eso ya lo hemos venido conversando. Don Félix Aguirre tiene... ¿Y qué unidades tiene don Félix? Calorías o gramos Correcto, por caloría por gramo. Perfecto. Vamos a cerrarlo porque usted pone 79.8. Cerremos la opción. Correcto, ¿eso a cuánto da igual? 150 por 80. Señorita Sandumbide. Maybelline Villamar solo llega para la foto. no me llamo, ¿verdad? ¿Cuánto debe dar 150 por 8? Por 80. Ya, Lady dice 12.000. Ya, pero eso en notación científica, ¿cuánto da? 1,2 por cuánto, por 10 a la cuánto. A la 4. Ya, la señorita Villamar, si me está escuchando, la siguiente ocasión yo no la voy a dejar entrar, porque usted solo está entrando para tomarse la foto en el curso. ¿Sí me escuchó? Confirme, señorita Villamar. Ya la siguiente ocasión yo no le voy a dar paso en la conexión. Son las 21 horas con 43 minutos y ya mismo terminamos la clase. Y esta es la segunda vez que hace la misma gracia.
Confirme, señorita Villamar, si escuchó. Bien. Ahí el señor Pincay, que tiene contacto con ella. Por favor, escríbale que es la última ocasión que se le deja ingresar al aula ya para tomar la foto. Dice doctora, yo le comunico a la Es la última ocasión. Ya ella ha cogido de costumbre que se conecte solo es para la foto. Ya no le voy a dejar ingresar a esta hora. Bien, entonces ahí tenemos el calor para fundir. Ahora, ¿qué está sucediendo? El agua como tal está acá, los 300 grados, los 300 gramos de agua, está a 50 grados centígrados. Pero esta agua finalmente no se va a quedar con los 50 grados centígrados. Esta agua va a bajar su temperatura hasta poder empatarse o igualar con el cubo de hielo. El cubo de hielo obviamente va a subir, pero este de 50 grados va a bajar. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es igualar el calor. Entonces mientras por un lado se ha perdido calor, por otro lado se ha ganado. ¿Quién perdió calor? Perdió el agua. ¿Y quién ganó calor? El hielo. Entonces, vamos a calcular ahora el Q perdido del agua. Entonces, masa por calor específico y por la variación de temperatura. Entonces, acá tenemos los 300 gramos del agua. Este calor específico ya lo habíamos nosotros mencionado en el programa anterior, y era 1. Y el delta T es el T final menos el T inicial. Entonces, T final menos T inicial. Es 50. Vamos ahora a igualar el Q perdido igual al calor ganado. Entonces, este calor perdido, 300, este 1 ya sabemos que me va a dar 300 litros. Por DF menos 50 igual al Q ganado, que es 1,20 por 10 a la 4. Entonces, acá tenemos, esto de acá es una ecuación. 300 por temperatura final es 300 TF menos 300 por 50. ¿A cuánto da esto? Esto da 15.
Puede ser. Esto expresado en notación científica va a dar 1.5 por 10 a la cuarta. Y esto es igual a 1,2 por 10 a la cuarta. Esto es una ecuación, así que voy a despejar este final. Esto pasa al otro lado del igual con signo positivo. Queda 300 gramos. Muy bien, entonces empleamos el mismo concepto o el mismo ejercicio, ¿no? 1,2 más 1,5 me da 2,7 por 10 a la 4. Este 10 a la 4 es un factor común. Y el DF, estos 300 estamos multiplicando pasan a dividir para encontrar el final. Alguien que divida, por favor, 2.7 por 10 a la 4 dividido para 300. ¿A cuánto da igual esto? Recuerda que este 2.7 finalmente es 27.000. 27.000 dividido para 300. ¿Cuánto da igual eso? 90. ¿Cuánto? 90. Entonces 90 finalmente va a ser la temperatura de equilibrio entre ya el hielo todo derretido y el agua que estaba en 50 grados centígrados, ¿no? Y que además recibió la influencia del hielo. ¿Puedes bajarle un poquito la pantalla, porfa?
Bien, vamos a hacer la foto del curso. Mi buenas noches. ¿Puedo bajarlo un poquitito como para ver el resultado del último, por favor? Ya, deme un segundo que tengo que hacer una toma. Están conectados Félix Alquiere, Alicia Sánchez, Ashley Álvarez, Ángel Chivas, Ángel Sánchez Tomalá, Anaray, Alicia Manchón, Cristian Santurride, Dayana Olguín, Jessica del Pozo, Yaritza Dumes, Emma Sánchez, Erika Andrade, Karen Esmeralda, Gabriel Alvarado, John Garcés, Gloria Banoni, Carlos Holguín, Gemma Thiago, Jaime Santana, Yané Vergara, Jocelyn Mite, Kelly Mendoza, Kenia Luis, Jocelyn León, Eilino, Giselle Cervantes, Alexis López, Lucas Zambrano, Manuel Monserrat, Maybelín Villamar, Damaris Pensante, Javier Pincay, Estefano Espino, Madeline Ponce, Daniela Rosado, Ashley Toala, Kelly Vélez, Raúl Villafuerte, Genesis Zambrano, Guilla Zambrano, Luisa Lucas. Ahí creo que está. Bien, avise por favor porque hasta que dejamos la conexión. Más abajo mismo, un ratito. Gracias.
Ya me avisan para cerrar la conexión. Señorita Villamar ya tiene audio. ¿Sí escuchó, señorita Villamar? Tiene una advertencia. Si usted vuelve a entrar en los últimos 10 minutos de la clase, ya no se le va a permitir la entrada. Master, buenas noches. No entré 10 minutos, sino que se me fue el internet y regresó y por eso volví a entrar. Porque yo estaba en clase. Bueno, la siguiente clase comprobaré lo que usted dice. Sí, que en verdad usted estaba en clase. Bien, confirme si ya copiaron. Confirme para cerrar la sesión. No se olviden de hacer las tareas, por favor. Van a quedar en la plataforma los problemas. El día viernes los debe colgar. Ya, ¿qué niveles dice que ya? Entonces el resto, confirme por favor para cerrar la grabación. Bien, Gloria Vanel dice que ok. Bien, cerramos la grabación. Muchísimas gracias.